¿Cómo están, gente linda y bella de Huayranga? Una vez más, estamos aquí en una emisión del programa Huayranga Time. Esta es la emisión número 8. Y el día de hoy, eh, como siempre, en el afán de ayudar a crear un mundo mejor para todos, vamos a hablar sobre un tema y esta vez toca conversar una vez más acerca de lo que nos acontece a todos, que es la pandemia del coronavirus, ¿no? En esta ocasión, para brindarles a ustedes 4 sugerencias para gestionar el miedo en tiempos de coronavirus. Eh, en estos tiempos, digamos, bueno, sabido es que hay mucho miedo, ¿no? Pero particularmente me he topado o he sabido de casos en los que, digamos, he conversado con personas que están súper atemorizadas, ¿no? Tienen mucho miedo acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Y más aún, digamos, con el tema de que cada vez hay nueva información, la información, digamos, es circunstancial, ¿no? O no es completamente segura, ¿no? Entre la duda, la incertidumbre, ¿no? Es un tema que tocamos el otro día aquí también en este programa, ¿no? El manejo de la incertidumbre. Y digamos, todo esto genera mucho temor, ¿no? Hay mucho miedo, ¿no? En general. Y es por ese motivo que en esta ocasión me he animado a tocar un tema que ya habíamos tocado en el Guairanga blog, en una nota. Estoy dejándoles el link ahí y espero que sea de su agrado y sobre todo de su utilidad. La primera sugerencia que quiero conversar con ustedes, bueno, cabe decir que estas 4 sugerencias, digamos, funcionan también a manera de pasos consecutivos, ¿no? Para gestionar el miedo, digamos, el temor, ¿no? Y la primera sugerencia es que tengamos en cuenta, ¿no? Que el miedo es finalmente solo una herramienta, ¿no? Es una herramienta emocional, digamos, ¿no? El miedo es, bueno, como repito, una herramienta emocional que básicamente, como en mi opinión, la mayoría de las emociones, su función es darnos una señal, ¿no? Una alerta. Y nos alerta sobre algo, ¿no? Eso es lo que hace el miedo, ¿no? Aunque el miedo nos puede llevar, digamos, a cometer acciones que nos perjudiquen, si lo gestionamos mal, en sí, el miedo este, no es más que una emoción, una idea que está en nuestra mente, dentro de nuestra cabeza, y no por sí mismo, digamos, es un peligro, digamos, encarnado, ¿no? Es básicamente una reacción individual, personal, ante algo, ¿no? Es una señal, es un semáforo, ¿no? Y eso es básicamente el miedo y es bueno recordar, ¿no? Que como tal es una herramienta, ¿no? El miedo nos puede ayudar, por ejemplo, este, a esquivar un peligro, ¿no? Alejarnos de una situación peligrosa, nos puede avisar cuando estamos por meternos en un problema que no nos, del cual digamos no vamos a poder salir o nos va a ser muy difícil salir, nos puede avisar de situaciones en general negativas para nosotros, nos puede avisar cuando estamos por tomar una mala decisión, digamos, ¿no? En general nos alerta cuando digamos, cree, ¿no? Que estamos en una situación de peligro, ¿no? Este, y eso es básicamente el miedo, ¿no? Ese es el miedo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resaltar de este punto, ¿no? Que cuando sintamos miedo, cuando pensemos en el temor que estamos teniendo ahorita por todo ese tema del coronavirus, recordamos que el miedo en sí no encarna peligro, ¿no? O sea, no porque sintamos mucho miedo quiere decir necesariamente que todo lo que imaginemos vaya a ocurrir, ¿no?
no es necesariamente premonitorio el miedo, ¿no? No siempre atina, ¿no? Se puede equivocar, ¿no? Puede estar equivocándose, o sea, el miedo nos avisa de lo que él cree que es, digamos, un peligro para nosotros, pero puede estar equivocándose, ¿no? No porque sintamos miedo a eso necesariamente vaya a ocurrir, ¿no? Este, no es, como digo, premonitorio, ¿no? Pero es absolutamente natural en nosotros, ¿no? Y en general en los seres vivos, ¿no? Es un sistema de alarma, ¿no? Es como la chiquita que ahorita le tengo acá en mis piernas, ¿no? Está acá conmigo, ¿no? Ahí la tienen. Y como acaban de sonar algunos cuetones, no sé si se ha transmitido el audio, ella siente temor, ¿no? Y es una alerta. Pero no necesariamente este, ese miedo, digamos, está justificado, ¿no? Aunque es comprensible, es irrefutable, pero no necesariamente va a ocurrir que porque ella siente miedo a algo, esos cohetes la van a lastimar, ¿no? Pero así es el temor, es una alerta, ¿no? Eh, el miedo de ella cree que es un peligro para ella y le avisa, ¿no? Entonces, es bueno recordar, y esa es la primera sugerencia, ¿no? Que recordemos, ¿no? Cuando se- tengamos el temor, sentimos el miedo, recordemos que es una herramienta, ¿no? Que nos está avisando de algo, pero que no necesariamente es una señal premonitoria, ni necesariamente es una orden, una señal a la que nosotros tengamos que hacerle caso u obedecer, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Y eso en primer lugar, ¿no? Esa es la primera sugerencia, ¿no? La segunda sugerencia, ¿no? Es que clarifiquemos nuestra mente en el sentido de determinar exactamente a qué le tenemos miedo, ¿no? Eh, digamos, no... Cuando sentimos el temor, generalmente es una cosa bastante rápida, sumamente inconsciente y por momentos, digamos, podemos sentir ese temor, en este caso hablando específicamente del tema de la pandemia y el coronavirus. Y obviamente que el temor más general seguramente es el temor a estar contagiados, ¿no? A contagiarnos y que algo nos pase. Pero también estoy seguro, porque lo he visto, digamos, ¿no? Y seguramente lo he sentido, ¿no? Que uno puede ir más allá y ser mucho más detalloso y clarificar mucho más a qué exactamente le tememos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aparte de lo que acabo de mencionar, digamos, puede ser que es el contagio de uno mismo, puede ser que nuestro mayor temor sea de repente que se contagien nuestros seres queridos, ¿no? Tal vez nuestros hijos, en algunos casos nuestros padres, ¿no? Ese es nuestro mayor temor, ¿no? De repente para otras personas uno de los más grandes temores es que, digamos, se queden sin trabajo, ¿no? Se queden sin trabajo, ¿no? O que se queden sin dinero, sin algún ingreso. Hay aquellos que tienen empresa o son autónomos, ¿no? Independientes, pueden sentir ese temor, digamos, de que se queden sin trabajo, ¿no? Sin ingresos, ¿no? Este, eh, Otras personas, por ejemplo, que están sumamente aisladas, conozco de casos de gente que desde el 13 de marzo, ¿no? Del año pasado no sale de su casa prácticamente, ¿no? Para absolutamente nada, ¿no? Y en ese encierro tal vez el temor de algunas personas es más, digamos, a quedarse completamente aislado, ¿no? Al aislamiento, a no tener contacto humano, ¿no? Que no se vea con sus seres queridos, que no se relacione, ¿no? Los temores pueden ser prácticamente infinitos, ¿no? Se adecúan a la naturaleza de cada persona. ¿Y de qué sirve, digamos, que podamos, de qué pienso yo que sirve, por qué sugiero, digamos, que determinemos, que indaguemos en nosotros mismos, hagamos un proceso de introspección y determinemos a qué exactamente le tenemos miedo, ¿no? Más que solamente de una manera general, digamos, al coronavirus, ¿no? Este, Porque, digamos,
es como no saber exactamente a qué le tenemos miedo, es un poco como andar a ciegas, ¿no? O sea, ya tener miedo es digamos, puede ser una sensación desagradable, ¿no? Pero si además de tener miedo, digamos, este, estamos andando a ciegas, o sea, no tenemos idea exactamente de a qué le tenemos miedo, es más difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre hago una analogía así, ¿no? Es como, y creo que la leí alguna vez en algún libro, ¿no? Es como que estás en la oscuridad completamente y digamos, sientes una presencia, ¿no? Te genera un temor, pero no sabes en absoluto de qué se trata, ¿no? De pronto escuchas, digamos, eh, reconoces el sonido, digamos, y reconoces que es el aleteo de una ave, ¿no? Entonces automáticamente cambia la situación, ¿no? Probablemente sigas sintiendo miedo, pero al saber, digamos, al acercarte y saber un poco más detalladamente a qué le tienes miedo, la gestión del miedo es diferente, ¿no? Es una herramienta adicional, ¿no? Estás viendo un poco más. Entonces, por eso es la segunda sugerencia, ¿no? De que se tomen el trabajo de determinar exactamente a qué le tienen miedo, ¿no? O sea, a qué consecuencias del coronavirus, de toda esta situación, le tienen temor a, o puede ser varias cosas, ¿no? Exactamente. Seguramente cada quien tendrá su rango, ¿no? Le temo más a esto, un poco menos a esto, un poco menos a esto. Pero determinar eso es importante para que ustedes puedan ver, ¿no? Ver más claramente, ¿no? Aquello a lo que le tienen miedo, ¿no? Y, y eso, digamos, puede servir de ayuda. La tercera sugerencia, ¿no? Y como les decía, son como pasos consecutivos, ¿no? Lo primera, haciendo un repaso, ¿no? El primer paso, la primera sugerencia es tener en cuenta que el miedo es solo una herramienta, ¿no? O sea, recordar eso, ser conscientes, ¿no? De que el miedo en sí no nos va a matar, ¿no? Y ser conscientes de que el miedo es una señal, ¿no? De que, digamos, el instinto, ¿no? El ser percibe, digamos, que algo puede significar un peligro para nosotros, ¿no? Y una vez hecho esto, digamos, si lo vemos como pasos consecutivos, ¿no? El segundo paso es tomarnos el trabajo de clarificar nuestra mente y determinar exactamente a qué le tenemos miedo, ¿no? ¿Qué cosas son exactamente, qué es aquello a lo que exactamente le tenemos miedo, ¿no? ¿Qué consecuencias, digamos, de todo esto son a las que le tenemos más temor, más miedo, ¿no? Porque todo es un poco a futuro, ¿no? Lo que podría suceder, ¿no? Eso es básicamente el miedo, ¿no? Es una percepción a futuro, ¿no? Y el tercer paso, que es el que, digamos, viene a continuación, es, una vez que determina exactamente a qué le tienen miedo, es investigar acerca de cómo deberían actuar frente a esas situaciones que les causan tanto temor, ¿no? Ese es el tercer paso, digamos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pienso que nos puede ayudar a gestionar el temor, ¿no? Porque, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, si yo le tengo miedo, digamos, a que me quede sin trabajo, ¿no? Por ejemplo, que me quede sin trabajo porque la empresa donde estoy trabajando de repente en cualquier momento no resiste ya más y tiene que cerrar y me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo voy a pagar las cuentas, etcétera, ¿no? La alimentación de mi familia. Entonces ese puede ser un temor, ¿no? Entonces uno puede quedarse ahí, ¿no? Siente el temor, sabe exactamente a qué le teme, el temor es a eso, ¿no? A quedarse sin chamba. Este, y el tercer paso, digamos, sugiere que investiguemos, averigüemos, pensemos, ¿no? Planifiquemos, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos si eso sucede, ¿no? Bueno, si sucede que me quedo sin trabajo, entonces, ¿sabes qué? Yo creo que lo que haría sería ponerme a hacer esto, empezar a ofrecer este servicio independiente que lo ofrecí hace algunos años y que dejé de hacerlo porque me puse a trabajar en otra cosa.
O de repente tengo una idea de negocio de hace mucho tiempo que no le he dado tiempo por el trabajo, pero bueno, si me ocurre, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Este, o por ejemplo, bueno, si me ocurre esto, lo que voy a hacer es finalmente eh, gestionar esa ayuda que ha quedado pendiente hace tiempo, ¿no? O de repente deciden ir ahorrando, ¿no? Por si acaso, en fin, ¿no? La idea es que una vez que determinan qué exactamente les causa temor, averigüen, ¿no? Porque en algunos casos va a consistir en averiguar, en el sentido de averiguar en otro lado fuera de sí mismos, ¿no? En otros casos van a averiguar adentro de sí mismos porque de repente la idea de la solución ya la tienen dentro. En otros casos no tienen idea, digamos. ¿No? Y mientras más información tengan sobre qué es lo que harían si finalmente ese miedo que tienen digamos, se concretiza, ¿no? Sucede, entonces mientras más información tienen sobre qué harían en ese caso, seguramente van a poder gestionar más el miedo porque van a sentir se van a sentir más preparados, ¿no? Va a haber una paz, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, eso también es natural, digamos, ¿no? Mientras más preparados nos sentimos ante una situación que podría suceder, el miedo seguramente puede seguir ahí, porque igual, ¿no? Pero se aplaca, ¿no? Se aplaca en la medida en que sabemos un poco más de qué haríamos en ese caso, ¿no? Entonces, este, por ahí va la idea, ¿no? Me acabo de acordar de una manera en la que le explicaba en la nota, era, digamos, si tienes un temor y aquello a lo que le tienes miedo termina sucediendo, puede ocurrir dos cosas, digamos. Que cuando sucede, sepas qué es lo que vas a hacer, porque ya lo has averiguado, ya lo has investigado, ya lo has planificado, te has preparado, ¿no? O que cuando sucede eso, que a lo que le tenías miedo, no tengas idea de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, son dos situaciones muy diferentes. El miedo puede ser lo mismo, el miedo es a la misma situación, pero digamos la temperatura del miedo, ¿no? El talante del miedo va a ser seguramente diferente, ¿no? Porque si ustedes saben qué es lo que harían en ese caso, están más preparados. Obviamente el temor se va a reducir porque la situación es diferente, ¿no? Y ya no tienen ese desconocimiento, ¿no? Y eso es, ¿no? Básicamente la tercera sugerencia, ¿no? En este tema de la gestión emocional, ¿no? Que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Específicamente conversando sobre esto, ¿no? Del miedo al coronavirus, ¿no? Y el último punto, el cuarto, es una herramienta que, bueno, yo siempre la resalto, la recomiendo, y es que si finalmente por algún motivo ese miedo en algún momento nos está ganando la partida y digamos nos estamos sintiendo pues un poco desesperados, ¿no? Invadidos, la angustia nos está ganando, en fin, nos gana ese temor, digamos, sobrepasa, digamos, nuestra capacidad en ese momento, digamos, de hacer algo parecido a los tres pasos anteriores que he mencionado, digamos. Si en algún momento nos está ganando, ¿no? Esa emocionalidad, eh, lo que recomiendo que hagamos es que respiremos profundamente, ¿no? Nos, nos sentamos, ¿no? Sentados, donde estén, pero si pueden, digamos, lo ideal es que tengan como que la espalda recta para que puedan respirar profundamente, ¿no? Y eso funciona, ¿no? Bueno, yo por experiencia puedo decir que funciona, pero adicionalmente, entre las lecturas que he hecho sobre el tema, digamos, una de las más interesantes es que eh, el miedo, ¿no? La explicación que daban era es que el miedo en esencia, digamos, el miedo más general, digamos, más biológico, probablemente el más antiguo, el más enraizado,
¿no? Es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando respiramos profundamente, ¿no? Es como que le recordamos a nuestro organismo, ¿no? Le recordamos, ¿no? A esa parte tan básica que estamos vivos, ¿no? Y como el organismo reconoce esa situación, se calma, ¿no? Eh, por eso que la respiración sirve tanto, ¿no? Es como en este momento, ¿no? Yo respiro y de todas maneras me tranquilizo, me relajo, ¿no? Porque de todas maneras me da todavía un poco de temor, digamos, de miedo, o de nervios, de palta, digamos, hacer este tipo de videos en vivo, ¿no? Y contarles algo de lo que pienso, del pensamiento que creo que les pueda ser útil, ¿no? Y para eso, digamos, hago esto, ¿no? Y bacán, ¿no? O sea, normal. Ponen la espalda recta, inhalan por la nariz y pueden exhalar por la boca, ¿no? Que les permite exhalar, digamos, más holgadamente, o también pueden exhalar por la nariz, ¿no? Nariz, nariz. También se puede, ¿no? Y es una herramienta súper básica, oxigena el cuerpo además, ¿no? Además de la mente, digamos, produce esta calma. Si lo hacen varias veces, ¿no? Digamos, la calma es un poco mayor y una vez que se calman, digamos, pueden volver, digamos, al paso número uno que les estaba comentando, o en el paso que se quedaron, ¿no? El 2 el 3, ¿no? Y ya con esa calma, con esa tranquilidad, ponerse en acción, a trabajar, ¿no? A gestionar ese miedo, ¿no? A gestionarlo, ¿no? Porque la idea es esa, gestionar las emociones, ¿no? Son herramientas, están ahí y la idea es gestionarlas, ¿no? Y esto de la respiración, bueno, es un ejercicio fenomenal y además demanda poco tiempo, eh, no necesita una mayor inversión excepto el tiempo y la energía que necesitan para hacer eso. Este, ¿no? Y no necesitan dinero, digamos. Y eso es todo, ¿no? Pueden hacerlo cuando quieran, ¿no? Y así quieren hacerlo un poco más, pues se ponen unos audífonos o escuchar una música tranquila, relajarse con algo, ¿no? Como hago yo, por ejemplo, ¿no? Que me pongo los audífonos, digamos, para relajarme cuando voy a emitir estos videos, ¿no? Y bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado esta emisión número 8 de Wairanga Time, ¿no? Un saludo cordial a todos, que estén muy bien, que todo les vaya excelente y, y recordemos, ¿no? Que juntos podemos, como decía la vez pasada, la humanidad ha, digamos, eh, superado muchísimas cosas, ¿no? Y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Como siempre los invitamos a visitar nuestra, nuestro portal web, guairanga.com. Ahí está el enlace en la descripción del video. Y ya nos estaremos viendo en su programa cotidiano Guairanga Time. Mi nombre es Moisés Gaviria, ha sido un placer estar con ustedes y nos estamos viendo. Aquí también se va a despedir la chiquita. Ahí está la chiquita. Chau. Muy bien. Nos vemos. Chau, chau.